26 de noviembre 2014. Una parcela de tierra federal en el medio oeste de los Estados Unidos parece estar completamente deshabitada, pero para aquellos que saben, esta es en realidad la ubicación del Área de Investigación Biológica 12, una gran instalación de la Fundación SCP que alberga y experimenta con entidades biológicas vivas y muestras de tejido peligrosas. Ya se estaba demostrando que era un día desafiante para el personal estacionado en el Área 12, debido a lo que parecía ser un fallo técnico inusual. Estaban lidiando con un fallo del sistema y una violación de contención a gran escala. Los letales pétalos del SCP-143 flotaban en el aire. Los nematodos ácidos SCP-153 se reproducían. SCP-811 estaba desatado, y un número de criaturas SCP-939 que inducen amnesia habían escapado de su corral. En resumen, fue un desastre total. Pandemonio paranormal completo. Y las cosas estaban a punto de empeorar mucho más. A medida que se acercaban los sonidos de las aspas de helicóptero girando y los motores retumbantes de vehículos militares pesados. El personal sitiado se alivió al ver llegar rápidamente los refuerzos de la Fuerza Operativa Móvil. Al fin y al cabo, el Área 12 estaba bastante aislada y solo habían hecho una llamada de auxilio. El personal de seguridad estaba siendo superado en el caos de la violación del contenedor. Necesitaban armas potentes para controlarlo todo antes de que fuera tarde. Lo que no sabían mientras los vehículos rodeaban sus instalaciones es que ya era demasiado tarde para la mayoría de ellos. Pronto, tropas armadas con equipo táctico asaltaban la instalación. Al entrar, el personal aterrado corrió hacia ellos buscando protección. Luego se detuvo abruptamente. Estos soldados no llevaban el emblema de la Fundación SCP, ni de ninguna fuerza operativa móvil conocida. Tampoco llevaban los símbolos de la coalición oculta global. Esto era algo completamente diferente. Algunos del personal de la Fundación comenzaron a suplicar ayuda de todos modos, viéndolo como una situación de cualquier puerto en la tormenta. Descubrieron demasiado tarde que el grupo no había venido a rescatarlos, y encontraron su fin bajo el fuego de los fusiles de los soldados. Cuando finalmente llegó la verdadera fuerza operativa móvil, presenciaron una vista horrorosa. Gran parte del personal de la Fundación en el lugar fue asesinado a tiros, sin rastro de los responsables. Peor aún, varias criaturas SCP-939 habían desaparecido. Estas son las criaturas depredadoras de caza en manada, que producen químicos amnésicos para atraer y desorientar a su presa. Estas anomalías son peligrosas por sí mismas, pero si alguien supiera cómo usarlas, estas fábricas de amnésicos podrían ser una amenaza muy seria. Los miembros de la Fuerza Operativa Móvil sabían con qué estaban lidiando aquí. Solo un grupo tendría el valor de realizar un robo con alta cantidad de bajas en una instalación de la Fundación SCP durante un incumplimiento de contención. La insurgencia del caos. La Fuerza Operativa Móvil informó el incidente al comando y ya sabía cuál sería su próxima misión: rastrear la célula de la insurgencia y recuperar los 939. Esta misión tendría las apuestas absolutamente más altas, y si no tenían éxito, no había límite para el daño que la insurgencia del caos podría hacer con una criatura tan peligrosa como SCP-939 bajo su control. Pero ¿quiénes son exactamente la insurgencia del caos? ¿Qué quieren y por qué están robando anomalías? La insurgencia del caos es uno de los grupos más misteriosos y clandestinos que luchan contra la Fundación SCP. Son diferentes de la coalición oculta global, una escisión de las Naciones Unidas creada después de la Séptima Guerra Oculta, cuya misión es destruir en lugar de intentar contener anomalías. La mano de la serpiente está al otro extremo del espectro. Este grupo se esfuerza por la normalización de lo anómalo y la destrucción de las redes de secreto que mantienen lo anómalo y la realidad de consenso separadas. Tanto el grupo de operaciones clandestinas como la mano de la serpiente tienen ideales y declaraciones de misión claras, pero la insurgencia del caos es menos franca acerca de sus creencias y convicciones. Lo que sí sabemos sobre la insurgencia del caos es que consideran las anomalías como herramientas para usarse en vez de elementos inciertos que requieren contención, estudio o neutralización. Para este fin, hacen lo que sea necesario para obtener más anomalías propias, ya sea buscando sin piedad anomalías en la naturaleza, o quitándoselas a la Fundación con ataques coordinados durante momentos de debilidad. Aunque carecen del apoyo y los recursos de organizaciones como la Fundación y la Grupo de Operaciones Clandestinas, la insurgencia del caos compensa con creces esto con su devoción a su causa, su imprevisibilidad y, sobre todo, su disposición a usar la violencia. Es difícil separar los hechos de los rumores cuando se trata de la insurgencia del caos. Algunos creen que, para compensar su rechazo por las Naciones Unidas como un grupo oficial que se ocupa de incidentes anómalos, en cambio reciben apoyo de ciertas dictaduras en el mundo en desarrollo.
Realizan sus investigaciones en prisioneros políticos y refugiados capturados, financiados por el dinero de señores de la guerra y proporcionados por sus aliados asesinos. También se cree que tratan ilegalmente tanto armas como inteligencia, ayudando a los dictadores que los financian a permanecer en el poder y subyugar a su propio pueblo. La Fundación ha podido recopilar algo de inteligencia sobre la estructura organizativa de la insurgencia del caos, que parece un extraño espejo de la suya propia. Está liderado por el misterioso Comando Delta, encabezado por una figura conocida solo como el Ingeniero. El personal Gamma ejecuta órdenes del Comando Delta, usando al personal Beta como operadores de campo. Y finalmente, está la clase Alfa. Por lo general, son forzados a la conscripción desde los estados ocupados por la insurgencia, y sirven como carne de cañón para el grupo mientras rastrean tantas anomalías como pueden. Y se cree que la insurgencia ya posee una serie de anomalías poderosas. Estos incluyen la campana de la entropía, un objeto que puede causar una variedad de efectos destructivos dependiendo de dónde se golpee, y el bastón de Hermes, un objeto anómalo capaz de deformar las propiedades físicas y químicas de cualquier materia que toca. La insurgencia del caos solo se está volviendo más poderosa a medida que continúan su búsqueda de dinero y poder con una legión de anomalías militarizadas. Su meta, control total del mundo. Otras cuentas son un poco más caritativas con las creencias y causas de la insurgencia del caos. Se les ha descrito como una rebelión contra los despiadados primeros días de la Fundación SCP, cuando tenían una actitud más violenta, sin hacer prisioneros. Es probable que este rumor haya sido difundido por la misma insurgencia del caos, ya que los presenta en la luz más positiva y justa. En realidad, la verdad, como suele ser el caso, está en algún lugar en medio. El peligro a menudo viene de dentro, y la insurgencia del caos no es la excepción. Una constante en todas las interpretaciones del origen de la insurgencia del caos es que sus miembros son elementos rebeldes de la Fundación SCP, y se cree comúnmente que todavía tienen innumerables topos profundamente incrustados en la organización hoy en día. Sin embargo, un secreto bien guardado entre las altas esferas de la Fundación es que la creación de la insurgencia del caos es mucho menos desconocida de lo que te gustaría pensar. Sí, el peligro realmente suele venir de dentro. Al investigar los orígenes de la insurgencia del caos, probablemente verás dos fechas que aparecen una y otra vez: 1924 y 1948. Según la línea oficial de la Fundación SCP, 1924 fue la fecha de la defección de la insurgencia del caos, y 1948 marcó la primera serie de violentas incursiones que la insurgencia del caos lideró contra la Fundación. Pero estas son solo medias verdades. Si bien ambas fechas son de hecho significativas en la historia de la insurgencia del caos, es por razones completamente diferentes. En 1924 el Consejo O5 creó la insurgencia del caos, conocida entonces solo como la insurgencia. ¿Por qué la autoridad de comando de la Fundación SCP crearía a sabiendas uno de los enemigos de la Fundación? Debes entender que, en aquel momento, la insurgencia tenía un propósito muy distinto. Se suponía que serían un grupo de operaciones encubiertas para el Consejo O5, capaces de hacer su trabajo sucio fuera de los libros y fuera de la vista del resto de la Fundación, especialmente su comité de ética, que a menudo está en conflicto con el Comando O5. Sus miembros fueron reclutados de la Fuerza Operativa Móvil Alfa 1, también conocida como la Mano Derecha Roja, una fuerza operativa móvil altamente secreta en el bolsillo de los O5. Durante 24 años hicieron el trabajo sucio del O5 mientras protegían la reputación internacional de la Fundación de cualquier posible repercusión. Fueron soldados fieles, hasta que encontraron un nuevo maestro: el motor, un misterioso objeto anómalo que comenzó a invadir e infectar las mentes de la insurgencia. El líder humano del grupo, el ingeniero mencionado anteriormente, es simplemente un títere del motor, su portavoz humano. Aunque la totalidad de los planes del motor sigue siendo misteriosa incluso para los miembros de la insurgencia del caos, el motor ha estado dando órdenes desde entonces. En 1948 la insurgencia se independizó, convirtiéndose en la insurgencia del caos, siendo desde entonces un problema para la Fundación SCP. Desde incursiones, hasta asesinatos, hasta amenazas de dañar la ilusión de la realidad de consenso con su comportamiento imprudente. Y ahora, gracias a su adquisición de SCP-939, también podrían comenzar con la producción de amnésicos. Afortunadamente para la Fundación, estaban preparados para la salida del 939 al mundo, y todas las criaturas en el Área 12 tenían rastreadores subdérmicos. Se enviaron varias fuerzas operativas móviles para enfocarse en la señal, eliminar a los insurgentes y asegurar nuevamente los 939. Localizaron la señal en un almacén de las Badlands, Nuevo México.
La fuerza operativa allanó y se enfrentó a los insurgentes del caos, todos Gamma y Beta, en un tiroteo tenso. Las clases Delta como los O5 son notablemente esquivos. Emergieron como fantasmas tácticos detrás de cajas y tuberías expuestas, avanzando y disparando, sin tener en cuenta sus propias vidas y seguridad, esclavos del motor. No era como pelear contra miembros de un culto ordinarios. Estos eran combatientes altamente organizados y peligrosos, con entrenamiento directamente del manual de la Fuerza Operativa Móvil de la Fundación. Varios soldados de la Fundación se perdieron en el fuego cruzado, pero finalmente ganaron el día, sometiendo a las fuerzas de la insurgencia del caos y capturando una vez más los 9 robados. Se descubrió que varios de los insurgentes que habían sido heridos de muerte en la batalla eran personal del Área 12, agentes dobles para la insurgencia. Muchos de ellos murieron con sonrisas en sus rostros, sabiendo que estaban desafiando a la Fundación hasta su último aliento. No había forma de saber cuántos de estos secretos insurgentes del caos estaban encubiertos profundamente en la estructura del aparato global de la Fundación. Un insurgente cercano, muriendo lentamente por varias heridas de bala, soltó una risa asmática. Mientras se acercaban los operadores de la fuerza operativa, él vociferaba que la verdadera enfermedad es la obsesión de la Fundación con el orden, las mentiras y el secreto. Que el caos y la entropía es el destino de todas las cosas. Y que usar las anomalías que encuentran para su propio beneficio es simplemente sentido común. En el mundo que la insurgencia del caos crearía algún día, los seres humanos serían los verdaderos amos del universo, no solo los perpetradores de la retorcida mentira que llamamos normalidad. Sucumbió a sus heridas y las fuerzas redirigieron su misión para llevar a los 939 de manera segura al Área 12. Lo que estas tropas de la insurgencia del caos realmente creían es una pregunta abierta. Después de todo, el poder que los dicta, el motor anómalo, es una conciencia más allá de la humanidad. Incluso el ingeniero no conoce el verdadero alcance del gran plan de su maestro. Si el resto de nosotros tiene suerte, y la insurgencia del caos nunca alcanza sus misteriosos objetivos, entonces nosotros tampoco lo haremos. Consulta SCP-5000 ¿por qué? Y SCP-3000 Anantashesha para ampliar tu conocimiento del misterioso mundo de la Fundación SCP.